Muy buenas y bendecidas noches, señores. Bienvenidos, Padre bendito y alabado seas. Gracias, Señor, por este día que nos has regalado, Señor, lleno de fuerza, de vigor que tú nos das. Todo lo proviene de ti, Señor, y es para bien de nosotros. Hoy especialmente te pedimos por nuestro hermano Raimundo, que ayer cumplió un año más de vida en esta tu creación, un año menos para estar contigo en tu presencia. Te agradecemos por su vida, Señor, que sigas iluminándolo con tanta sabiduría y que nos permitas por mucho tiempo seguir compartiéndola. Te agradecemos, Señor, por su familia, por todo lo que tiene, porque sabemos que tú se lo has dado. Te damos gracias, Señor, porque el día de hoy podemos estar aquí reunidos como hermanos en la fe, leyendo tu palabra, Señor, compartiendo el conocimiento que tú nos has dado. Te alabamos y te bendecimos en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, señores. Bienvenidos. Ya estamos de cuenta aquí después de un error técnico que tuve. Perdí casi una hora en eso, pero miren, por algo hace las cosas el Señor. Ya estamos aquí. Vamos a comenzar con el comentario de nuestro hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy, que fue del Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 24, y que dice así: A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Aquí la palabra nos avisa que estemos conscientes que en cada acción de nuestro cuerpo hacia el prójimo, sea con intención de edificar su vida, porque podemos provocar aún sin intención un tropiezo para su ser, porque cada herida o caída provocada al prójimo por nuestra causa será de juicio para nosotros. Por eso la sentencia al final de este verso es certeza consumada. Por lo tanto, consideremos la sugerencia que está escrita para la eternidad. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos vivos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. Esto nos invita al dominio propio, utilizando la gracia que nos ha sido dada para pensar, analizar, antes de hablar o actuar con el prójimo, haciéndolo con solicitud, enfocado hacia el bien, con alegría y diligencia, para vencer con el bien el mal. Aleluya. ¡Wow! Y eso que me dijo Rayito que estaba atrasado creo que me quiso poner en el mensaje, pero vean nada más, ¿no? Con cuánta sabiduría nos habla, cómo podemos aplicar el versículo del día de hoy a nuestra vida, ¿no? Cuidando nuestras actitudes para no hacer caer a nuestros hermanos. Hoy vamos a iniciar con el libro de Jueces, un libro más de la palabra de Dios. Este libro de Jueces nos tiene que enseñar algo muy importante, el ciclo vicioso idolátrico en el que cayó el pueblo de Israel. A la muerte de José y de los ancianos, surgió una generación que no conocía del Señor. Esa generación, cuando vivía José y los ancianos, estaban bien ordenaditos con el Señor. Pero esta generación se pervierte y va en busca de los ídolos. ¿Qué pasa con eso? Al rechazar al Señor, rechazan su bendición. No es que el Señor se las quite, ellos solitos se la quitaron. Esa bendición solitos se la quitaron. ¿Y qué pasa? Que caen en picada hacia la opresión de otras naciones y de otros reyes. Debido a esa presión, el pueblo de Israel se acuerdan que ellos pertenecen al Dios único, vivo y verdadero, y le claman para que los libere de esa opresión. Por eso el Señor hace caso de su lamento, porque su misericordia es para siempre, porque su amor es más grande que la ira, y les envía un Salvador. Ese Salvador se encarga de liberar al pueblo de Israel y vuelven a estar por un tiempo dentro de lo que el Señor les había dicho, dentro de lo que el Señor les había mandado, siguiendo sus estatutos y decretos. Pero de nueva cuenta, en cuanto moría el juez, el libertador que había mandado el Señor, vuelven a caer en picada hacia dioses e ídolos falsos. Fue un círculo vicioso que duró muchos años. De hecho, tenemos que ir haciendo la cuenta de los años que duró. ¿Por qué? Porque eso nos debe enseñar algo en nuestra vida. Vamos a comenzar con la lectura del capítulo 1 del libro de Jueces, y escrito está: Judá y Simeón capturan a Adón y Besec. Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron al Señor diciendo: ¿Quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y el Señor respondió: Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos.
Y Judá dijo a Simeón su hermano, sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado, y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él, y subió Judá, y el Señor entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, e hirieron de ellos en Besec a 10,000 hombres, y hallaron a Adón y Besec en Besec, y pelearon contra él, y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adón y Besec huyó, y le siguieron y lo prendieron, y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adón y Besec, 70 reyes cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Judá conquista Jerusalén y Hebrón. Y combatieron los hijos de Judá a Jerusalén y la tomaron, y pasaron a sus habitantes a filo de espada, y pusieron fuego a la ciudad. Después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas, en el Negev y en los llanos. Y marchó Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón, la cual se llamaba antes Kiriat Arba, e hirieron a Sesai, a Aimán y a Talmai. Otoniel conquista Debir y recibe a Axa. De ahí fue a los que habitaban en Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer, y dijo Caleb, el que ataque a Kiriat Sefer y la tome, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, y él le dio a su hija Axa por mujer. Y cuando ella se iba con él, la persuadió que pidiera a su padre un campo. Y ella se bajó del asno, y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Ella entonces le respondió, concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de aguas. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Extensión de las conquistas de Judá y de Benjamín. Y los hijos del Ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está en el Negev cerca de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. Y fue Judá con su hermano Simeón, y derrotaron al cananeo que habitaba en Cefat, y la asolaron, y pusieron por nombre a la ciudad Orma. Y también tomó Judá a Gaza con su territorio, y Ascalón con su territorio, y Ecrón con su territorio. Y el Señor estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros cerrados. Y dieron Hebrón a Caleb, como Moisés había dicho, y él arrojó de ahí a los 3 hijos de Anac. Mas el Jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín y en Jerusalén hasta hoy. José conquista Betel. También la casa de José subió contra Betel, y el Señor estaba con ellos, y la casa de José puso espías en Betel, ciudad que antes se llamaba Luz. Y los que espiaban vieron a un hombre que salía de la ciudad, y le dijeron, muéstranos ahora la entrada de la ciudad, y haremos contigo misericordia. Y él les mostró la entrada a la ciudad, y la hirieron a fila de espada, pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia. Y se fue el hombre a la tierra de los Eteos, y edificó una ciudad a la cual llamó Luz, y este es su nombre hasta hoy. Extensión de las conquistas de Manasés y de Efraín. Tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Seán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Bileam y sus aldeas, ni a los que habitaban en Megiddo y en sus aldeas. Y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. Extensión de las conquistas de las demás tribus. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Naalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, en Alab, en Axib, en Elba, en Afec y en Rehob. Y moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semen, ni a los que habitaban en Bet-Amnat, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra, mas les fueron tributarios los moradores de Bet-Semes y los moradores de Bet-Anat. Los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte, y no los dejaron descender a los llanos. Y el amorreo persistió en habitar en el monte de Eres, en Ajalón y en Salbim. Pero cuando la casa de José cobró fuerzas, lo hizo tributario, y el límite del amorreo fue desde la subida de Acrabim, desde Sela hacia arriba. Capítulo 2 del libro de los jueces, escrito está. El ángel del Señor en Boquim. El ángel del Señor subió de Gilgal a Boquim, y dijo,
yo los saqué de Egipto y los introduje en la tierra de la cual había jurado a sus padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con ustedes, con tal que ustedes no hagan pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares han de derribar. Mas ustedes no han atendido a mi voz. ¿Por qué han hecho esto? Por tanto yo también digo, no los echaré de delante de ustedes, sino que serán azotes para sus costados, y sus dioses les serán tropezadero. Cuando el ángel del Señor habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron ahí sacrificios al Señor. Muerte de Josué. Porque ya Josué había despedido al pueblo y a los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla, y el pueblo había servido al Señor todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras del Señor que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaás. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía al Señor, ni la obra que él había hecho por Israel. Apostasía de Israel y la obra de los jueces. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales, dejaron al Señor el Dios de sus padres que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir al Señor, y dejaron al Señor y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor del Señor, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano del Señor estaba contra ellos para mal, tal como el Señor había dicho y como el Señor se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y el Señor levantó jueces que los libraran de mano de los que los despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos del Señor. Ellos no hicieron así, y cuando el Señor les levantaba jueces, el Señor estaba con el juez, y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque el Señor era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira del Señor se encendió contra Israel, y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres, y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel, si procuran o no seguir el camino del Señor andando en él, como lo siguieron sus padres. Por esto dejó el Señor aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en mano de Josué. Capítulo 3 del libro de Jueces, escrito está: naciones que fueron dejadas para probar a Israel. Estas pues son las naciones que dejó el Señor para provocar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conocieran la guerra, para que se las enseñaran a los que antes no la habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Amat, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos del Señor que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Otoniel liberta a Israel de Cusán Risataim. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos del Señor, y olvidaron al Señor su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira del Señor se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel al Señor, y el Señor levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es, a Otoniel hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el Espíritu del Señor vino sobre él, y juzgó a Israel y salió a batalla. Y el Señor entregó en sus manos a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim,
y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Ahod liberta a Israel de Moab. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos del Señor. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalec, y vino y hirió a Israel, y tomó la ciudad de las palmeras. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los Moabitas, 18 años. Y clamaron los hijos de Israel al Señor, y el Señor les levantó un libertador, Ahod, hijo de Gera, benjaminita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Y Ahod se había hecho un puñal de 2 filos de 1 codo de largo, y se lo ciñó debajo de sus vestidos, a su lado derecho. Y entregó el presente a Eglón, rey de Moab. Y era Eglón hombre muy grueso, y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. Mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal, y dijo: Rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo: Calla. Y salieron de delante de él todos los que con él estaban. Y se le acercó a Ahod, estando él sentado solo en su sala de verano, y Ahod dijo: Tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla. Entonces alargó Ahod su mano izquierda, y tomó el puñal de su lado derecho, y se lo metió por el vientre, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja, y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre, y salió el estiércol. Y salió Ahod al corredor, y cerró tras sí las puertas de la sala, y las aseguró con el cerrojo. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales, viendo las puertas de la sala cerradas, dijeron: Sin duda él cubre sus pies en la sala de verano. Y habiendo esperado hasta estar confusos, porque él no abría la puerta de la sala, tomaron la llave y abrieron, y he aquí su señor caído en tierra, muerto. Mas entre tanto que ellos se detuvieron, Ahod escapó, y pasando los ídolos se puso a salvo en Seirat. Y cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. Entonces él les dijo: Síganme, porque el Señor ha entregado a sus enemigos los moabitas en sus manos. Y descendieron en pos de él, y tomaron los vados del Jordán a Moab, y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo mataron de los moabitas como 10,000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra. No escapó ninguno. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra 80 años. Samgar liberta a Israel de los filisteos. Después de él fue Samgar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una guijada de bueyes. Y él también salvó a Israel. ¡Wow! Lo que les comentaba en el principio. En el capítulo 1 vemos ahí como un recuento de la repartición de la tierra después de que murió José. Ellos decidieron seguir conquistando más tierra, y no conquistaron toda, y además dejaron a los que vivían ahí que vivieran entre ellos con sus dioses y sus imágenes. Eso fue lo que contaminó al pueblo de Israel, el permitir que ellos habitaran ahí. El Señor había dicho: échenlos de ustedes, acaben con todos, pero por su desobediencia el Señor los puso con prueba para ver cómo iban a reaccionar, y obviamente reaccionaron de la peor manera. De por sí dice la palabra que después de la muerte de Josué, los ancianos y la generación que estaba con ellos, todos dejaron de obedecer al Señor porque no lo conocían. Ahí también tenemos que ver que los padres de esa generación no les enseñaron a seguir la palabra de Dios, aun y cuando era un mandamiento dado en el Pentateuco, de que nunca se apartara de ellos el libro de la ley, de que siempre se lo leyeran, de que se lo transmitieran a sus hijos, pero nadie lo hizo. Por eso salió una generación apóstata, idolátrica. Y después de ahí vemos el surgimiento de 3 jueces. Por lo menos en este capítulo vemos a Otoniel, el yerno de Caleb, que se levanta y acaba con los de Canaán. Perdón, se me olvidó con quién acabó este Otoniel. Otoniel, sí, de Cusamri-Ataim, que eran aquí debe de estar aquí en manos, los de Mesopotamia. Otoniel se levanta y acaba con el ejército del rey de Mesopotamia. Recuerden que Otoniel era un hombre de guerra. Él fue el que conquistó el monte que Caleb había dicho que quien lo conquistara le iba a dar a su hija. Acaz se llamaba su hija, no, ese se llamaba, sí, Acaz se llamaba su hija. Y Otoniel fue y la conquistó. Y ahora el pueblo de Israel, que estaba oprimido por el rey de Mesopotamia, llega Cusamri-Sataim
y llega Otoniel y lo vence y vuelve a entregar en manos de Dios al pueblo de Israel. Poco les duró el gusto, 40 años, dice la palabra, más 8 que habían estado oprimidos, allá van 48 años. Cuando muere Josué, vuelven a caer en picada, cuando muere Otoniel, vuelven a caer en picada y vuelven a ser oprimidos. Esta vez por este hombre grueso, el de Amón, era Amón, sí, ¿no? Eran moabitas, amonitas y amitas, moabitas y los amalecitas. Esos tres reinos volvieron a oprimir a Israel por 40 años, ¿no? No, 40 años duró la paz con este Otoniel. Después vemos aquí que fueron otra vez, ¿cómo se llama? Oprimidos por el rey de Amón, de Moab, perdón, me estoy haciendo bolas, por el rey de Moab. Pero surge un cuate llamado Ahod, un juez que el Señor levantó para que acabara con esta tiranía del rey de Moab y también vuelve a acabar con esa tiranía, liberta al pueblo de Israel, vuelven a estar en paz con el Señor y la alegría les dura 80 años. Después de ahí, en solo 2 renglones vemos que surge un nuevo juez, ¿no? Samgar. Este cuate, dice la palabra, que libertó al pueblo de Israel, matando nada menos ni nada más que a 600 filisteos con una guijada de bueyes con la que van abriendo los surcos. Esa es la guijada. Imagínense qué clase de hombre era este cuate que se peleó con 600 filisteos y a todos se los despachó. Y vamos a ver que había más hombres con él. Aquí la cuestión es ver cómo, primero que nada tenemos que ver que tenemos que enseñarle la palabra a nuestros hijos. Eso es algo que no podemos dejar pasar. No es de que quieran, mientras viva en su casa, se sujetan a sus reglas y a las reglas de Dios. Así lo tienen que hacer. Después vemos que surgen jueces que libertan al pueblo de Israel después del clamor que se elevaba del pueblo hacia Dios. Y Dios, que es lento para la ira y grande en misericordia, se acordaba del pacto que había hecho con ellos y los liberaba. Eso es lo que pasaba en este ciclo. ¿Y creen que acabó aquí? ¿Y creen que fue lo peor que hicieron? Espérense que lleguemos a los capítulos finales para ver en qué condiciones vivía el pueblo de Israel. Comenzamos con la lectura del capítulo 4 del Evangelio de Lucas. Miren, por andar haciendo las cosas rápido, no preparé bien mis cámaras. Bueno, comenzamos con el Evangelio de Lucas, el capítulo 4, y escrito está: tentación de Jesús. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole, dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adoras, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús, le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Ay. Jesús principia su ministerio, y Jesús volvió en poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Jesús en Nazaret. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. ¡Wow! Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían:
¿no es este el hijo de José? Él les dijo, sin duda me dirán este refrán, médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto les digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad les digo, que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos los en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte, sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. ¡Guau! Primero que nada, el comienzo del ministerio de nuestro Señor. Híjole, en ese momento es cuando obtuvimos salvación todos los que ya hemos sido elegidos y predestinados. Todos estamos destinados a salvación, pero no todos la van a aceptar. Imagínense ese glorioso día en que el Señor decidió restaurar su creación, renovarla, justificarla, salvarla de la muerte. En ese momento inició todo para que nosotros pudiéramos estar en su presencia y ser salvos. Vemos la tentación de nuestro Señor Jesús. Es bien clara la palabra cuando dice que Jesús fue tentado en todo. No solamente las 3 tentaciones que se nombran ahí, la del hambre, la de los reinos y la de provocar al Señor, sino que dice la palabra que fue tentado en todo, en toda tentación. Cuando leamos Hebreos, vamos a ver que también Jesucristo fue tentado en todo. ¿Por qué? Porque era hombre. De hecho, la palabra comienza diciendo que después de 40 días de ayuno, sintió hambre nuestro Señor. Ahí nos damos cuenta de la humanidad de Él. Por eso, como hombre, Jesucristo es el único puro, perfecto. ¿Por qué? Porque fue capaz de resistir toda tentación, no como nosotros que a la primera estamos cayendo. Vemos también ahí que nuestro Señor es reconocido como el hijo de José el carpintero, bueno, el tectón, así dice la palabra en original, tectón. Y vemos que lee el libro de Isaías diciéndoles que ese día se había cumplido la profecía ahí, porque se estaba refiriendo a él era el Salvador, él era el Mesías, él era el Cristo, él era el que venía a otorgar redención a la humanidad, pero sabía que el pueblo al que había venido lo iban a rechazar. Por eso les cuenta la historia de la viuda de Sarepta y de Naamán el sirio. No se preocupen, si lo quieren leer, váyanse a Reyes, ahí está, la vamos a leer ya dentro de poco. Pero estamos viendo que el Señor les dice, es que vine a ustedes, vine a las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero ustedes me desecharon. Entonces venía por todos, pero ahora principalmente voy por aquellos enfermos y necesitados de salvación. Esa es la grandeza de nuestro Señor. Eso es el reconocimiento que hizo desde el principio de su ministerio, diciendo, yo soy el Señor. Lo vimos también en el libro de Jueces, cuando dice que el ángel del Señor se les apareció en Boquim, y el ángel del Señor les dice, yo lo saqué de la esclavitud de Egipto. Y si leemos en Éxodo, ¿quién es el que dice, yo soy el que lo saqué? Dios. Por eso el ángel del Señor es Jesucristo, y Jesucristo es Dios, y lo está confirmando en Jueces. También lo está, de hecho lo vamos a ver en el capítulo 6. Creo que mañana nos toca. Bueno, con eso terminamos la lectura. Señor, bendito y alabado sea, Señor. Gracias por tanta misericordia que tienes con nosotros, que a pesar de nuestros errores y fallas y que merecemos ser consumidos, tú nos tienes aquí reunidos en tu presencia, Señor, sabiendo que eres lento para la ira y grande en misericordia. Perdónanos de verdad, Señor. Estamos arrepentidos de lo que te fallamos, sabemos que no tenemos excusa y pretexto porque conocemos tu palabra, Señor. Sabemos que nos has mandado a hacer las cosas que tenemos que hacer para vivir la vida de nuestro Señor y Salvador, y aún así caemos, Señor. Danos la fuerza para seguir adelante, danos el poder para sobrepasar toda tentación y tribulación, porque en ti confiamos y de ti dependemos. Bendito seas, mi Dios, Padre Todopoderoso, por siempre y para siempre. Amén. Que Dios les bendiga, señores. Con eso acabamos la lectura del día de hoy, y mañana, si Dios lo permite, aquí estaremos presentes. Cuídense mucho. Hasta luego.